pecó contra Dios, dice que él sintió que todo se había acabado. Su gozo, su alegría se le había ido. Y él le pidió perdón a Dios y le dijo también, vuélveme el gozo de mi salvación, porque lo había perdido. Entonces nosotros, hermanos, podemos tener diferentes pérdidas. Yo no sé la pérdida que tú estés teniendo, no sé, ya les he dicho diferentes pérdidas. Pero yo en esta mañana te voy a dar un consejo, cómo tú puedes recuperar eso que has perdido o que estás a punto de perderlo. Les voy a invitar a que vayamos a la Biblia, primera de Samuel capítulo 30. Primer libro de Samuel capítulo 30. Y voy a leer desde el versículo 1. Este es un capítulo que ya estudiamos los miércoles y quizás para algunos de ustedes sea familiar, porque yo me acuerdo haber escuchado algo sobre esto. A lo mejor ustedes van a recordar también algo. Voy a leerles lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Quiero que lo mantengan abierto y vamos a estar viendo sobre ese capítulo. Y de este capítulo es que vamos a sacar los 3 consejos, los tres cosas que nosotros podemos hacer para poder recuperar lo que hemos perdido. Dice así la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Pongan mucha atención en esto. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que entraban allí, desde el menor hasta el mayor. Quiero que ustedes vayan, mientras voy leyendo, que ustedes vayan visualizando qué era lo que había pasado aquí. Es David llegando a este lugar y miren ustedes con lo que David se fue encontrando. Lo primero aquí dice, se dio cuenta que sus mujeres habían sido llevadas cautivas. No tan solo sus mujeres, sino dice el versículo 2, aún los niños, dice, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Se pueden imaginar a unos hombres llorando? Dicen que los hombres no deben llorar, pero aquí los hombres lloraron, y lloraron con tanto dolor, con tanta amargura, que dice que se les acabaron las lágrimas. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes eso? Que lloran y lloran por algo que han perdido y después ya no pueden llorar, simplemente, déjenme decirles que eso pasa. Y la gente se vuelve seca, se vuelve indiferente, ya no puede llorar, porque ha sido tanto la desgracia que han vivido que se vuelven duros. Dice aquí la palabra de Dios que ellos lloraron hasta tal grado que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Han visto ustedes alguna vez un niño cuando llora y llora y llora y al final se queda dormido y no sabe? Cansado de tanto llorar. Algo parecido les pasó a ellos. Dice versículo 5, las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Saben qué era el efod?
El pastor lo explicó aquel miércoles que habló sobre eso. No, yo no hablé el miércoles sobre eso. No, no este miércoles, pero en otra ocasión. No, Era la manera, esto Es era el como pectoral ellos, del sacerdote. era como ellos consultaban la palabra de Dios. Es la manera de consultar la palabra de Dios, de buscar la voluntad de Dios, dice. Amén. Y dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Señor, ¿los podré alcanzar, estos que me han robado todo? Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Pongan atención, fueron 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. ¿Por qué se quedaron? Porque ya no pudieron seguir adelante, se cansaron. Versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Se quedaron cuántos? 200 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan. Amén. Y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y dice que no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. Todo lo recuperó David. Yo no sé si recuerden, yo sí me acuerdo de esto, a lo mejor el pastor no lo ha dicho, pero como lo comentamos, pienso que lo dijo. Lo que había pasado, lo que había hecho David antes de este acontecimiento. Él, huyendo de Saúl, se había ido a meter con los filisteos para protegerse, y estuvo ahí escondido con los filisteos y les ayudaba, salía a pelear, y ahí estaba David con ellos. Y David comprometió, me voy a arriesgar en decir que comprometió su confianza en Dios. Cuando digo comprometió su confianza, la puso a un lado, porque él dijo: no me voy a identificar quién soy, porque si saben quién soy, pues me van a atacar a mí también. Y él se escondió ahí entre los filisteos. Y llegó incluso ahí, en el capítulo anterior, él llama al rey de los filisteos: mi señor, yo soy tu siervo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que David mismo se fue a encarcelar. Vamos a decir, y a lo mejor alguien va a decir que no, pero renunció a su confianza en Dios por temor a lo que pudiera haberle pasado, y se sometió a él. Pero Dios, en su misericordia, lo deja ir, lo libera. Y cuando él regresa
después de haber estado allá en aquel escondite, regresa David y se encuentra con este panorama tan desolador, el lugar destruido. Se habían llevado todo, pero especialmente se habían llevado sus hijos y sus mujeres. Y no tan solo de David, sino de todos los demás. Y cuando ellos llegan, ¿se pueden ustedes imaginar cuando ellos llegan a Ziklag y ven aquello todo completamente destruido? Van a su casa, no están sus hijos, no está su esposo, sus esposas. ¿Pueden ustedes imaginar lo que ellos sintieron? Pues si no se imaginan nada más de la manera que ellos lloraron, yo me puedo imaginar cómo se sintieron ellos. ¿Y saben por qué ellos habían perdido eso? Porque habían vendido, puedo decir, su fe. Habían desconfiado de Dios. Y habían confiado en otra gente. Así es, así es. Y lo que yo puedo ver aquí, hermanos, es que cuando nosotros vendemos nuestras convicciones, nuestra fe, perdemos todo. Todo lo perdemos. Pero bendito Dios que siempre nos da oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades, y cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, Él nos perdona y nos vuelve a colocar en la misma posición que nosotros teníamos. Quizás nosotros como seres humanos no somos así, porque si alguien nos falla, ya no volvemos a confiar en Él. Incluso le retiramos nuestra amistad, o a lo mejor simplemente somos indiferentes, porque el ser humano es así. Pero Dios no es así. Dios siempre da una segunda oportunidad. David, vamos a decir que estaba sufriendo las consecuencias de no haber puesto su confianza en Dios y haberla depositado en el hombre. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y David había confiado en el hombre. Él dijo: aquí me voy a esconder entre los filisteos para que no me encuentren y no me vayan a matar. Y por haber desobedecido a Dios, es que David, hermanos, cuando regresa a Ziklag, lo perdió todo. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y confiamos en el hombre, en nuestros propios recursos, podemos perderlo todo. Porque el Señor ha de decir: bueno, mijito, si estás confiando en que ese abogado te puede sacar de ese problema, ok, quédese con su abogado. Si usted piensa que con su dinero puede solucionar este problema económico, bueno, mijito, quédese con su dinero. Si piensas que esta persona es muy influyente y me puede ayudar, mijito, quédese con esa persona. Porque dice la palabra de Dios que Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Así es, aleluya. Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios es un Dios celoso. Y Él dice la palabra de Dios que nos anhela celosamente. Él no quiere compartirnos con nadie. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa o en otra persona que no sea Dios, vamos a tener pérdidas como le pasó a David. Así es. David lo perdió todo. Perdió sus mujeres, su familia. Yo no sé, hermano, qué es lo que tú hayas perdido o lo que estés a punto de perder. Yo no sé, a lo mejor has perdido una casa, no pudiste dar los pagos y tuviste que entregarla. A lo mejor perdiste tu esposo, te dejó tu esposo por lo que haya sido. A lo mejor tus hijos se fueron de la casa o hicieron algo que yo no esperaba que ellos hicieran. O a lo mejor tu mejor amigo, tu mejor amiga, a quien tú podías tener como un confidente, de repente lo has perdido. Yo no sé qué es lo que tú hayas perdido pero en esta mañana yo te quiero decir que tú puedes recuperar lo que has perdido. Tú lo puedes recuperar. Lo que tenemos que hacer nosotros en esta mañana es colocarnos en una posición, vamos a decir, de guerra. No me rindo. Si veo que estoy perdiendo todo esto, no me voy a rendir. Me voy a poner en una posición de guerra. Cuando digo posición de guerra, estoy diciendo voy a luchar. Voy a luchar por lo que yo creo que se me está yendo de las manos.
Si ves que tu hijo ya no tienes control sobre él, que anda en drogas, en gangas, no te pongas a llorar. No te pongas a llorar. Dobla tu rodilla y dile: Señor, aquí está mi hijo. Aquí está mi hijo. Yo no puedo, no puedo tener el control de él, Señor, pero aquí está, Señor. Y no me voy a levantar de este lugar hasta que yo pueda ver a mi hijo en la iglesia, entregado a Dios, sirviendo a Dios. Amén. Esa es una posición de guerra. Es no rendirte. Que sientes que tu hijo, saben que hay personas que dicen: es que yo ya no tengo control sobre mi hijo. Los hijos hasta les gritan a los padres, incluso hasta les pegan. Tú tienes que tomar una posición y decir: este es mi hijo, Señor, y yo no me voy a despegar de ti, no voy a levantarme hasta que yo pueda ver a mi hijo entregado a ti. Esa es la posición que Dios quiere que tengamos. Es lo que Dios quiere que hagamos. Fue lo que hizo David, hermanos. Fue lo que hizo David. Él, cuando vio que vio que no tenía nada, él dice, aunque no lo registra aquí, pero en sus salmos, cuando yo puedo ver en los salmos, leer cómo él se arrepentía, le pedía perdón a Dios por sus desobediencias, por sus faltas. Yo asumo que él en este momento, él se arrepintió y le debe haber dicho: Señor, perdóname porque no confié en ti. Estaba siendo perseguido y fui y me escondí en lugar de vivir libre, porque tú haces libre. En lugar de hacerlo, fui y me metí entre el enemigo, ahí me camuflajeé con los demás. Y yo pienso que David hizo eso. Le pidió perdón a Dios: perdóname, Señor, perdóname. Y en sus lágrimas, porque dice que él lloraba. Y lloró tanto que ya no tenía lágrimas. Y le decía, y entonces en su dolor le pidió perdón a Dios. Y dice aquí que le dijo, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Cuando está diciendo acércame del efod, David dice: voy a consultar a Dios. Porque, hermanos, si tú has perdido algo, no es para que te pongas a llorar, no es para que entres en depresión, no es para que estés deseando la muerte, es para que busques a Dios. Cuando Así nosotros es, aleluya. atravesamos problemas, hermanos, eso es como si fuera un viper. ¿Saben ustedes para qué sirve un viper? Y ahorita ya no veo que funcionen tantos como ahora existen otras cosas. Pero ¿saben para qué servía un viper? ¿Alguien de aquí tuvo un viper algún día? Nadie conoce un viper. Un viper era un aparatito así, no era un teléfono. Era un aparatito así que solamente la clave la tenía la otra persona que te iba a llamar. Entonces, siempre lo traían con ellos. Entonces, cuando la otra persona quería comunicarse con ellos, le marcaba el número del viper y el viper empezaba viper. Quería decir que alguien le estaba llamando y tenía que buscar un teléfono donde fuera, antes de que hubieran los teléfonos celulares. Ahora pues ya tenemos el celular, ya no necesitamos el viper. Pero el viper era para eso. Pues, hermanos, cuando tú enfrentas dificultades, pérdidas, y sientes que ya no puedes más, sientes que mejor te quieres morir, que quisieras mejor dormirte y ya no despertar. ¿Saben que eso le pasa a la gente cuando están pasando aflicción? Así es. Y las aflicciones vienen a veces por pérdidas, no materiales, pero de todo tipo de pérdidas. Y la gente se encierra en su recámara, en su mundo, incluso se descuida de los hijos, y lo que quieren es morirse. Bueno, todas esas experiencias son como un viper. Es un llamado de Dios. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que David, en su mayor desgracia, le dijo al sacerdote: acércame el efod, yo quiero consultar a Dios, quiero decirle a Dios qué tengo que hacer. ¿Y qué generalmente hacemos nosotros cuando pasamos momentos difíciles? Lo primero, renegamos de Dios.
Dios y decimos, puras cosas malas me pasan. Otra cosa, nos alejamos de la iglesia como si Dios tuviera la culpa. Nos alejamos de la iglesia, ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos ni siquiera abrir la Biblia. No queremos nada, nos olvidamos de Dios. ¿Qué hizo David aquí, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Buscó a Dios. Buscó a Dios. Si tú, hermano, hermana, en este momento estás pasando por situaciones que tú sientes que lo estás perdiendo todo, es el momento de que busques más a Dios. Amén. Es el momento de que busques más a Dios. No que te vayas allá al psicólogo para que te dé pastillas para tranquilizarte, para que te quite la depresión. No, si la depresión es porque has puesto tu confianza no en Dios, sino en otras cosas. Te has enfocado tanto en eso que estás viviendo que te sumerges, te pierdes y lo que quieres es morirte. Cuando uno pasa momentos difíciles, el consejo es: busca a Dios. Si estás pasando momentos difíciles, no es, hermano, hermana, para que te alejes de Dios, es para que busques más a Dios. Amén. Fue lo que hizo David aquí. Dijo, hey, acérquenme eso, yo quiero consultar a Dios, quiero que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Y yo puedo agregarle, sin estirar la Biblia, que David dijo, quiero pedirle perdón a Dios. Quiero decirle a Dios que le he fallado, que he confiado en el hombre, que he tenido temor de lo que el hombre me puede hacer, pero quiero que me muestre su voluntad. Quiero saber lo que Él quiere que yo haga. Y dice, versículo 8, y David, ¿qué dice? ¿Qué hizo ahí? Consultó a Jehová. Él consultó a Jehová. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No ir a consultar allá a un adivino a ver por qué nos están pasando estas cosas. No ir a que te lean las cartas para que te digan por qué yo estoy pasando por esto. No es eso. Tenemos que consultar a Dios, hermano. A Dios. Porque Él es el que lo sabe todo. Él sabe por qué estamos pasando. En este caso, David estaba sufriendo consecuencias de su desobediencia a Dios. Así es. Y David fue honesto, siempre fue honesto. Porque cuando él reconocía, cuando de repente él actuaba de una manera equivocada y no se daba cuenta en el momento, pero cuando sucedían las cosas, cuando venían las consecuencias de su desobediencia, David se daba cuenta y le pedía perdón a Dios. ¿Y saben cómo puedo yo darme cuenta de eso? Lo veo aquí, pero lo veo también cuando él tomó a Betsabé, una mujer que no le correspondía. Y Dios lo trajo a juicio. Dios lo trajo a juicio porque no tan solo tomó una mujer que no le correspondía, sino cuando aquella mujer quedó embarazada y se enteró él de todo eso, dice, pues ¿dónde está el marido? Que lo manden a la guerra, que lo maten para que no se den cuenta que yo tuve algo que ver con su mujer. Dice la Biblia eso. Y lo mandaron a la guerra, pero aquel hombre era tan fiel a David, tan fiel, que él no quiso ir. Él dijo, ¿cómo yo voy a estar acá disfrutando en la casa? Porque primero lo mandó llamar a que estuviera en su casa. Dice, mándalo para que se venga a su casa, para que esté con su mujer, para cuando la mujer le diga estoy embarazada, él no tenga ninguna duda. Fue lo primero que hizo. Pero aquel hombre sí se vino para su casa, pero no fue su casa, se quedó en la entrada del palacio, en la entrada de la casa de David. Y cuando se dan cuenta David que el hombre en lugar de irse a su casa estaba ahí afuera, dijo, óyeme, se me va a descubrir todo. Llévenselo a la guerra. Y el esposo de Betsabé dijo, Señor, ¿cómo yo voy a estar en mi casa cuando todos mis compañeros están en la guerra? ¿Cómo puedo yo hacer eso? No puedo hacer eso. Era un hombre fiel a David. Y como David no pudo hacer nada, entonces dijo, mándenlo a la guerra. Le mandó decir al general del ejército, mándenlo a la guerra y pónganlo en el frente. Bien así nice, es. ¿verdad? ¿Saben qué era en el frente? Para que lo mataran luego. Pónganlo en el frente de la batalla. Él quería cubrir su culpa. Y aquel hombre murió. Y aquella mujer quedó embarazada. Y David tuvo consecuencias por eso. Cuando aquella mujer quedó embarazada,
Biblia que él se puso en silicio y en ceniza, orando por ese bebé. Y aquel bebé murió. Aquel bebé murió. Y si nosotros podemos encontrar todo eso también aquí. Y en uno de los salmos se expresa todo lo que David vivió. Y él se sintió tan culpable por todo lo que había pasado, que fue cuando dijo: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Así es. David era honesto y pudo reconocer cuando él había cometido una falta. Y en este caso, hermanos, él había cometido una falta, había confiado en el hombre. Y cuidado, cuando nosotros confiamos en el hombre, podemos perderlo todo. Podemos perderlo todo. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Si tú quieres recuperar lo que tú sientes que estás perdiendo, que se está escurriendo de tus manos, debes de buscar a Dios. No busques al que te lee las cartas, no busques a nada de eso. Busca a Dios. Amén. Pero también aquí encontramos otro consejo que nos da la palabra de Dios: qué hacer para poder recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Y nos dice aquí más adelante, en el versículo 9, dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. ¿Qué fue lo que hizo David? Una vez que consultó a Dios, Dios le dijo: David, ve a rescatar lo que te han robado. Él se une a una compañía de 600 hombres y todos llevaban en común recuperar lo que les habían quitado. Todos habían perdido sus mujeres. Entonces, ¿qué hizo David aquí? Se unió con alguien que tenía la misma visión que él. Hermano, si tú has perdido o estás a punto de perder lo que tú más amas, en lugar de buscar la compañía de afuera, busca a tus hermanos. Busca personas que te apoyen en oración. No busques a aquel amigo, a aquella amiga que te puede dar un buen consejo, pero no es un consejo basado en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que algunos psicólogos, cuando son consultados por una persona que ha sido engañada, ¿saben qué es lo que el psicólogo le dice? Si te engañó tu esposo, pues engáñame tú también. Ese es el consejo que dan algunos de los psicólogos. Nunca vas a encontrar un consejo sabio. Por eso, si estás a punto de perder algo que tú más anhelas, únete a personas que tengan la misma visión de Dios. No busques al vecino, no busques a alguien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque podrán ser muy buenos consejos, pero no van a estar basados en la palabra de Dios. No le preguntes a tu vecino: ¿qué puedo yo hacer? Pregúntale a Dios y únete con aquellos que tienen la misma visión. Únete con ellos. Amén. Muchas veces consultamos todo menos a Dios. Consultamos a nuestros amigos que ni tienen conocimiento de la palabra de Dios, ni tienen temor de Dios. Y es posible que sea un buen consejo, pero no un consejo sabio. ¿Quieres recuperar lo que has perdido? Únete. Únete a personas que tengan la misma visión. Y el punto número 3, o el consejo número 3, o el secreto número 3 que podemos nosotros tener para recuperar lo que hemos perdido, es mantenernos en un espíritu, yo podría decir, de guerra, de no darnos por vencido. Dice aquí, en los versículos que ya terminamos de leer, bueno, que ya los leímos completamente, dice que primero se unieron 600, y dice que a la mitad se quedaron ¿cuántos? 200. Se quedaron 200. Y luego los otros 400, ¿verdad? Siguieron. Y siguieron ellos hasta lograr rescatar lo que les había sido robado. Nosotros necesitamos mantenernos de pie, hermano. No debemos de rendirnos. Si sentimos que la vida se nos va, si sentimos que perdemos el control de todo, que estoy perdiendo mi trabajo, que mis hijos ya no tengo control de ellos, que andan perdidos, si siento que mi esposo está
perder mi trabajo, debes mantenerte peleando por ellos. Dice aquí que estos 400 hombres junto con David no se dieron por vencidos. Dice que 200 se quedaron ahí en un valle. En ese valle, ahí, yo puedo decir en este valle del cansancio, de la falta de fe. Pero el consejo aquí es mantente en guerra por tus hijos, mantente en guerra por tu esposo, mantente en guerra por la necesidad que tú tengas en este momento. Yo no sé si ustedes hayan experimentado algún robo, pero a mí no se me olvida, hace muchos años, cuando vivíamos en Texas, de repente llegamos a la casa y habían forzado la casa y entramos y luego no vimos ahí el VCR y después anduvimos viendo, no vimos cámara, no vimos mi anillo de matrimonio, ahí se fue también y vimos, bueno, nos robaron. Alguien había entrado y nos había robado y de momento nos sorprendimos ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo recuperar lo que nos fue robado? Y sí, hicimos lo que teníamos que hacer, reporte de policía, todo lo que se tiene que hacer. Y recuperamos, creo que, bueno, sé, algo mínimo, y no porque lo hayan regresado, sino simplemente porque algo estaba asegurado y la compañía regresó en parte. Pero es algo tan feo experimentar una pérdida, es algo tan desolador que de repente pierdas algo que es de gran valor para ti. Pues David había perdido no sus joyas, no sus caballos, pero había perdido su familia. Había perdido su familia. Y David no se dio por vencido. Y lo primero que hizo fue buscar a Dios como vino. Buscar a Dios. Después se unió a hombres que tenían la misma necesidad de él, el mismo dolor de él. Y después se mantuvo firme, hermano. Por eso yo digo, se mantuvo en pie de guerra hasta no recuperar lo que había perdido. Esas fueron las 3 cosas que hizo David. Y dice aquí que cuando él, una vez que consultó a Dios, se unió a esos hombres con la misma visión, dice que llegaron a ese lugar, ya lo leímos ahorita, y recuperaron todo lo que se les había robado, todo lo que les habían quitado. Yo te quiero decir en esta mañana que no sé lo que tú estés perdiendo o a punto de perder o hayas perdido ya, pero tú puedes recuperarlo otra vez, puedes tenerlo otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos el consejo. Busca el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios. Únete a la gente que tiene la misma visión tuya. No te desanimes, no es tiempo para llorar. La gente lo que hace cuando le pasa algo, deja de venir a la iglesia, como si Dios tuviera algo que ver con eso. ¿Saben qué es lo peor que podemos hacer? Es lo peor que podemos hacer. Porque nuestro adversario, el diablo, dice Pedro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si nosotros no nos mantenemos en el redil, la iglesia, vamos a seguir sufriendo pérdida tras pérdida tras pérdida. Pero Dios me dice que te diga que tú puedes recuperar lo que has perdido. Amén. Si tan solo puedes creer. Si tan solo puedes creer. Dice la palabra de Dios que al que cree que todo le es posible. Todo le es posible. En Lucas capítulo 10 encontramos a una mujer que había perdido su salud. Había vivido 18 años con su columna, se le fue doblando, distrofiando, de tal manera que aquella mujer no podía mirar hacia arriba, solamente podía estar agachada, mirando hacia abajo, con su columna toda deformada. ¿Y saben qué hizo Jesús? Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre, porque Dios
sufrimiento. Y Jesús tuvo misericordia de esa mujer. Y es posible que Jesús hasta haya interrumpido su prédica y se haya dirigido a aquella mujer con unos ojos compasivos y le ha de haber dicho: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo su columna en ese momento, después de que estaba con chueca, pudo quedarse derecha? ¿Se pueden imaginar ustedes eso, hermano? Pues Jesús hizo eso. Él hizo eso. Y toda la gente se quedó sorprendida. Y en lugar de glorificar a Dios, empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo está haciendo esto en el día de reposo? ¿Cómo? En lugar de glorificar a Dios. No me quiero enfocar en eso. Me quiero enfocar en el hecho de que el Señor pudo enderezar una columna desviada. ¿Qué puede ser la necesidad que tú tengas en esta mañana que Dios no puede hacer algo? Que Dios no pueda solucionar. ¿Qué puede ser? Dice el Señor: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Qué es lo que tú sientes perdido en esta mañana? ¿Sientes que tu vida se te va? Que ya no puedes vivir aun cuando ya tienes el conocimiento de la palabra de Dios, cuando deberías de ser una persona exitosa, feliz, alegre. No lo eres. ¿Sientes eso? Déjame decirte que el Señor quiere que tú te levantes y le creas a Él. Porque dice, para Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Es posible para Dios. ¿Tienes tú una necesidad que quieras decirle en este momento a Dios? Señor, yo siento que estoy perdiendo esto. Señor, yo creo que tú me lo regresas. ¿Quieres decirle a Dios: Señor, aquí estoy, yo creo lo que dice tu palabra, que tú me puedes restaurar, como lo hizo con David, le restauró todo? ¿Quieres hacerlo, hermano? ¿Quieres venir aquí enfrente como una muestra, decirle: Señor, siento que lo estoy perdiendo todo, siento que ya no tengo control sobre los míos, Señor, ayúdame, quiero tener lo que me ha sido quitado? ¿Quieres venir aquí enfrente y decirle: Señor, aquí está esto, Señor, lo estoy perdiendo, pero yo sé que tú me lo puedes regresar? ¿Quieres hacerlo, hermano? ¿Quieres venir aquí al frente y decirle a Dios: Señor, siento que pierdo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? Señor, yo sé que tú me los puedes regresar. ¿Quieres, hermano? ¿Quieres venir y decirle a Dios: ya no puedo más, Señor? Como dijo David, lloraron hasta que no pudieron. ¿Le quieres decir a Dios: Señor, ya no puedo más, ya no puedo? Si tú no haces algo, Señor, siento que ya no puedo más, voy a caer en depresión, voy a caer incluso de atentar contra mi propia vida. Ya no puedo más, Señor. Dios te dice en esta mañana: ven a mí, estemos a cuentas. Ven a mí, Dios puede restaurar tu salud como lo hizo con esa mujer. Porque para Dios nada es posible. Amén. Vamos a orar y vamos a reclamar con todo el respeto que el Señor se merece, pero confiando en la promesa de Él que dice: pídeme y te daré. Clama a mí y yo te responderé. No es que estamos faltándole el respeto a Dios, es estar agarrando simplemente lo que Él nos ha prometido y que el enemigo nos ha robado. Vamos a orar, les invito a que nos pongamos de pie. Señor, en esta mañana te agradecemos tanto porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Aunque no merecemos, porque somos infieles muchas veces, Padre. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, confiamos en tu
en tu palabra que nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Confiando en tu palabra, Señor, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Confiando, Señor, en tu promesa que dice que el que llama se le abrirá. Señor, no confiamos en nosotros porque no merecemos nada, Señor. Y tú conoces nuestra vida, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Y sabes, Señor, por lo que estamos pasando. Tú conoces nuestra necesidad, Señor. Padre, pero en el nombre de Jesús, estamos aquí para decirte, Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo en lo que tú dices. Yo creo que tú puedes hacer con nosotros como lo hiciste con David, Señor. Que él pudo recuperar todo lo que había perdido. Yo creo, Señor, en tus promesas. Y es por eso que en un acto de fe estoy aquí al frente, Señor, declarando que tú regresas lo que el enemigo me ha robado. Padre Santo, tú conoces la necesidad de mis hermanos que están aquí. Y yo solamente te ruego, Señor, que tú escuches su oración, Señor, y que tú pongas por obra tu palabra, Señor. Amén. No lo que yo diga, sino porque tu palabra lo dice. Y si tú lo dices, Señor, dice tu palabra, que tú no eres hombre para que mientas. Y que si tú has dicho que así harás, Señor. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y encontrar la solución, Señor, a nuestras necesidades. ¿Qué sería nuestra vida, Señor, sin tu palabra? Gracias porque la tenemos, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú les des a mis hermanos que están aquí al frente, Señor, lo que ellos han venido a recuperar. En el nombre precioso de Jesús, Señor.